Ya estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el 11 de mayo del año 2017, jueves. Estamos transmitiendo desde la redacción de la Jornada de Oriente. Este es el programa Aquí Vamos, el programa para las redes sociales de la Jornada de Oriente. Tenemos problemas con el internet. La lluvia nos sabotea un poco siempre. Pues a lo mejor no nos ve de corrido, pero vamos a hacer un esfuerzo para que nos pueda ver en la siguiente hora, en este esfuerzo que hacemos para comentarle las noticias más importantes que le vamos a presentar en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Me acompaña esta noche Martín Hernández Alcántara, buenas noches. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Bueno, Martín, ayer fue 10 de mayo. Sí, Día de las Madres. Y fíjate que fue un día particularmente violento hacia las madres. Hay un hecho que a lo mejor ha pasado un poco al plano secundario por las noticias que hubo, entre ellas la del video aquí de Palmarito, Tochapan, de la presunta ejecución, ¿no? Pero en el 10 de mayo en Tamaulipas resulta que el domicilio de una mujer llamada Miriam Rodríguez fue balaceado y la mujer murió. ¿Quién era Miriam Rodríguez? Pues era una de las principales activistas en el país que encabezaba estos grupos de búsqueda de desaparecidas. Ella perdió a su hija, se llamaba Karina Alejandra, y era una mujer incansable que había llevado a foros internacionales las denuncias sobre la ausencia del Estado mexicano en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Es por eso que hoy hay una reacción de organismos internacionales, de la ONU, de Amnistía Internacional, exigiéndole al gobierno que investigue este asesinato. Llegaron hasta la casa de Miriam Rodríguez y un grupo de sicarios la balaceó la casa. Literalmente. La acribilló como en un, pues ya en estas cosas que suceden en México, como en esta venganza exactamente el 10 de mayo. Exactamente, con saña. Para muchos, a veces el 10 de mayo representa, pues más que una fiesta comercial, una suerte de gasto. Pero al final también para un sector importante de la población tiene un significado especial. Y pareciera que pues buscaron precisamente el 10 de mayo para ir con esta hazaña y asesinar a Miriam Rodríguez, que era una de las principales activistas en el país de estos grupos que buscan a mujeres desaparecidas y que, ojo, porque Puebla ya está entre los estados con un alto número de mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, mujeres que sufren violencia, que denuncian y la gran mayoría que no denuncia. Otra noticia triste también en el tema de género de las mujeres. Hoy hay un desplegado de los directores de las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México exigiendo que no se deje impune el asesinato de esta muchacha lesbi de 22 años. ¿Por qué cobró relevancia este caso? Bueno, en primer lugar porque la asesinan en pleno campus de la máxima casa de estudios del país, con mucha hazaña, la encuentran ahorcada en un teléfono público y atada a un teléfono público. Y después porque la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hizo gala de su misoginia, y entonces en la cuenta de Twitter de la Procuraduría sacaron 3 mensajes donde decían, ya sabemos por qué se murió. ¿Por qué? Porque era mala estudiante. Ese fue el primer argumento. Segundo argumento, porque estaba tomando el día que se murió. Entonces resulta que ese ya era como decir, por eso se murió. Son causales de feminicidio. Y tercero, porque seguramente se estaba drogando con sus amigos. Y porque se dedicaba a cuidar perros. Casi en ese tono fue. De ahí es donde ha surgido incluso un movimiento que dice, ¿qué van a decir de mí cuando me muera? Así es. ¿No? O cuando me muera y ponen las mujeres, digamos, sus hábitos, ¿no? Que podrían ser utilizados, hábitos normales, que pueden ser utilizados como agravantes, ¿no? En el homicidio, ¿no? Sí, porque además, bueno, a ver, ahí esto parte de un problema de género, de una visión machista. Cuando es el asesinato de un hombre, nadie se pone a revisar si era borrachón, sus si andaba vicios, con otras personas, si le iba bien o le iba mal en la universidad, no. Eso como que pasa a planos secundarios o ni siquiera es como importante. Pero si es en una mujer,
Sí. Ah, claro, pues por eso tenían que matarla, porque estaba tomando, o porque la habían dado de baja de la UNAM. Claro. Que ahí ya no entendí porque salió su mamá a decir que no era así, no entendí bien, pero al final era como que la Procuraduría decía, claro, ¿cómo no la van a matar? Pues si la habían dado de baja de la UNAM, o sea, como diciendo, Como es mala estudiante, pues podían ser asesinados. las mujeres que dejan la universidad o que se cambian de carrera o que les ha ido mal en algunas materias, pareciera que merecieran morir. Es básicamente el discurso. Como en esta lógica. Procuraduría de la Ciudad de México. Fue. Y las mujeres que tomen alcohol también merecen morir. Y si cuidan perros, merecen también merecen morir. Es muy triste, ¿no? Que esto esté pasando en el país. Hoy hay una nota que destaca mucho el periódico El País, donde habla de que en 6 estados del país se dice que se vaya a permitir, o sea, los códigos penales establecen que se permitiría en los casos estos extremos que existen para permitir el aborto, siempre y cuando la mujer no tenga una mala historia, un mal antecedente, una mala fama. El término es mala fama. Y eso va a quedar, por supuesto, a criterio del juez o de quién. No, pero a ver, ¿quién califica Por que es supuesto, mala es a lo fama? que me refiero. Y aunque tuvieras mala fama. No, pero eso es a lo que me refiero. A criterio ver, de quién es mala fama. Yo pregunto, a ver, ¿a poco a los La hombres moralina. les revisan su mala fama cuando embarazan mujeres y dejan hijos? Y cuando, son políticas, hay que y decirlo. cuando no los obligan a pagar las Pero pensiones que alimenticias. A nivel de política, digamos, profesional, institucional, pues representa mucho el Partido Acción Nacional, siempre este tipo de cosas. Y que en los hechos el presidente Enrique Peña Nieto también ha avalado, ¿eh? Sí, claro, hay una ola de derechista que está regresando en el mundo. Precisamente, por ejemplo, en esta visión del derechismo, aunque nos salgamos un poco del tema, hay un escándalo terrible en Estados Unidos porque resulta que el presidente Donald Trump, por primera vez, bueno, es la segunda vez que ocurre en Estados Unidos, la primera estuvo justificada, pero resulta que corre al director del FBI, un hombre llamado James Comey. ¿Por qué? Porque este director del FBI estaba cumpliendo con su trabajo. Así es. Muy polémico porque faltaban 11 días para la elección de la presidencia de Estados Unidos. Y entonces él dice que se está reabriendo una investigación porque Hillary Clinton utilizaba su computadora personal para abrir correos ultra secretos, ¿no?, de la inteligencia de Estados Unidos. Y se creó un escándalo. Y muchos adjudican que por eso perdió Hillary Clinton la elección. Pero no están diciendo que sea mentira. Claro. Y ahora resulta que este hombre estaba investigando las ligas del gobierno ruso con la campaña electoral de Donald Trump. Así es. Entonces lo despide Donald Trump. En Estados Unidos, el director del FBI sí tiene un alto grado de independencia, no es como aquí en México, que por ejemplo... Que es cuate del presidente. Sí, claro, aquí por ejemplo el fiscal, pues Víctor Carranca, pues Entonces, ¿qué méritos tiene? nunca va a proceder contra Moreno Valle, por ejemplo. Jamás, pues es su patrón. Entonces... Y su santo patrón. No, y espérame, no es su patrón Moreno Valle, No. Su patrón era el papá de Rafael Moreno Valle Rosas. Ah, pero ya nos hecho aquí, ya es su santo patrón. Víctor Carranca llega a Puebla como procurador. Primero se decía que era una cuota del PRD. Y que por ser hijo del ilustre Carranca el viejo. Carranca. Ajá, y que además porque había sido parte del gobierno de la Ciudad de México. Así es. No, la verdad es que él siempre ha sido abogado del papá de Rafael Moreno Valle Rosas. Ah, es una fiesta. Ese es el vínculo. Entonces, pues tú te imaginas a Carranca procediendo contra la familia No, Moreno ese Valle. procede contra campesinos, contra activistas, contra luchadores sociales, es contra quien procede. Sí. A la delincuencia, los guachicoleros los ha dejado ahí, por supuesto. Entonces, es un escándalo de estos gobiernos de ultraderecha que están rompiendo, pues, no entienden el orden institucional. Claro. Digo, por ejemplo, Bill Clinton fue investigado por el aparato judicial de Estados Unidos Con el caso de Mónica Lewinsky, la becaria. que no era el tema como muchos interpretaban porque había tenido sexo oral con una becaria en la oficina oval del gobierno de Estados Unidos, sino porque él había mentido cuando declara. Dice, es mentira. Entonces lo acusaban por mentir a una autoridad judicial. Entonces ahora es un gran escándalo. Hay quien dice que esto puede ser el inicio de la caída de Donald Trump. Las críticas están por todas partes, incluso hasta del Partido Republicano, ¿no? Porque, sí, claro, porque pues incluso dicen que este James Comey, que era un hombre muy poderoso en Estados Unidos, pues puede tener información muy valiosa, que ahora sí, pues ya me corriste, ahora ya estoy afuera y vamos a filtrarla, ¿no? Bueno,
Eso es lo que podemos comentar en términos generales de la opinión pública que existe tanto a nivel nacional como en el ámbito de México. Ahora, en las noticias locales, Martín, coméntanos. Fermín, la principal noticia que tenemos para la edición impresa mañana de la Jornada de Oriente es una buena noticia. Por lo regular no lo damos, pero esta vez es una buena noticia. Cuatro municipios, comunidades que se encuentran en el lugar donde pasa en la región de Atlisco el gasoducto Morelos, ganaron un amparo. La justicia federal les concedió el juicio de garantías para detener en estos momentos la construcción de esta obra, que ha sido polémica porque obviamente los campesinos y investigadores de centros muy prestigiados, académicos y ambientalistas han dicho que esta obra del gasoducto es totalmente contraproducente, no solamente para el medio ambiente, sino que pone en riesgo la vida de los pobladores de la región. Hay que recordar que esta parte donde pasa el gasoducto está prácticamente en la zona de riesgo del volcán, y no solamente eso, Fermín, que además ya se ha comprobado a través de estudios y de investigaciones que el gas que se va a conducir por ahí pues no tiene ningún beneficio para la población, es para alimentar negocios como Walmart, como Vips, como digamos otro tipo de negocios, y ningún tipo de beneficio para la población. Así es, el juez primero de distrito concedió un amparo a 4 comunidades, 4 pueblos del municipio de Atlisco. Son 4 comunidades indígenas. ¿Qué es lo que establece el juez? Que están en su derecho estas comunidades de exigir que se haga una consulta a las comunidades indígenas para que decidan si permiten o no el paso del gasoducto Morelos. Ahora, ¿cuál es la importancia de este fallo? Que este fallo no solamente se concentraría o sería específico para estas 4 comunidades, sino sienta un precedente para que en 60 comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos, que es donde pasa el gasoducto, se establezca la misma condición, que se lleve a cabo una consulta a los pueblos, a las comunidades indígenas, a los afectados, a los que están asentados en el territorio por donde va a pasar el gasoducto, y opinen si están de acuerdo o no en permitir el paso de esta obra. Se supone que esta consulta es vinculatoria y que si dicen que no, pues entonces se tendría que negar el paso. Tú dijiste al principio, es una buena noticia. Yo te diría, es una buena noticia a medias. ¿Por qué? Bueno, esto es como el asunto de cómo ves el vaso, lleno o medio lleno o medio vacío. Es positivo, sí, es una buena noticia porque han ganado un amparo, porque de esta manera están ejerciendo su derecho estas comunidades. Pero yo lo veo también como algo negativo de que tenga que llegarse a instancias judiciales este reclamo, cuando se supone que hay ya una normatividad que regula a las dependencias del medio ambiente, que protege el medio ambiente, que establece que deben de existir estas consultas. Así es. Cuando se supone que México, el Estado mexicano, ha suscrito el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde establece que cuando se hagan obras estructurales, obras grandes, importantes, que pasen por comunidades indígenas, se debe de consultar a estas comunidades. Y respetar su decisión. O sea, son derechos que ya están establecidos. Y son derechos que se invocaron cuando empezó la construcción de este gasoducto. Cuando se anunció por parte de la Comisión Federal de Electricidad, las comunidades pidieron información a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, no hubo información. Cuando empezaron las obras se exigió el derecho a ser consultadas, no se respetó ese derecho y al contrario, se criminalizó, se persiguió, se reprimió a todos estos pueblos. Hay que recordar que uno de los gobernadores más activos para reprimir a estos pueblos fueron 2. Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla y Graco Ramírez del PRD, que es por eso llama mucho la atención, que pese a que él... Y que además fue activista, ¿te acuerdas que antes de era activista opositor, en Morelos se opusieron. En Tlaxcala no. En Tlaxcala creo que hay una situación distinta. Pero en el caso muy particularmente de Puebla y de Tlaxcala, recordemos que Rafael Moreno Valle Rosas emprendió su gobierno una serie de procesos penales contra un grupo de activistas
que estaban en la lucha contra el gasoducto. Entre ellos estaba esta mujer de nombre Elena Rosas Vélez. Elena Rosas Vélez, que era comisaria ejidal. Sí. Ella, acatando el mandato de los miembros de ese ejido, ella, pues, como lo hacen los campesinos que han acudido al juzgado, pues exigió el derecho a que se hiciera una consulta, a que se parara la obra. Digo, además hay criterios técnicos muy claros de que esa obra es un grave peligro. Por la zona... Pasa en la zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl, pasa cerca de centros urbanos. Así es. A ver, el problema hoy en mucho del robo de combustible pasa porque los ductos de Pemex están junto a las poblaciones. Así es. Entonces, pues, se ha llegado a casos extremos de que los pobladores descubrieron, primero con terror, de que abajo de sus casas pasa un gasoducto, un ducto de Pemex. Y después se dieron cuenta, pues, que eso era hasta un buen negocio, pues porque entonces... ordeñar. Claro, entonces en una habitación, en el patio, hicieron unas excavaciones y nadie ve dónde están y de ahí vamos. Extrayendo la gasolina. Bueno, pues Comisión Federal de Electricidad no le interesó ninguno de estos argumentos y ha querido hacer esta obra que está parada por la oposición de los pueblos, porque no han podido convencer a nadie. No hay un pueblo que lo apruebe, ¿verdad, Fermín? Claro que no. 60, son 60 comunidades, ¿no? 60 comunidades. Y Morelos. Y bueno, resulta que el gobierno de Moreno Valle metió a la cárcel a Nedina Rosas Vélez, a Juan Carlos Pérez Solís. Pero el caso particular de Nedina llamaba mucho la atención porque era algo muy, muy parecido a lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Usted recordará que hace 2-3 meses la PGR tuvo que pedir disculpas públicas a 3 indígenas porque estas indígenas estuvieron, si no mal recuerdo, más de 3 años en la cárcel. Acusadas de una emboscada del ejército. Acusadas de que ellas emboscaron a un grupo de agentes de la Policía Federal, los desarmaron, los secuestraron y pidieron un rescate por ellos. Eran como 20 agentes y 3 mujeres indígenas, 2 de ellas ya de la tercera edad. Habían desarmado, eran karatecas, eran expertas en artes marciales, eran las indígenas X-Men, las abuelitas de Rambo, y entonces fueron y desarmaron a estos policías, lo cual era una falsedad total, absoluta, un absurdo, unas superdotadas, ¿no? Se supone que hoy los juzgados tienen que aplicar pruebas periciales y además establecer cuestiones que sean lógicas. Entonces, como 3 mujeres indígenas que no estaban armadas, que no tenían antecedentes penales, que si no mal recuerdo, incluso presentaron certificados médicos de que las 3 hasta tenían problemas de desnutrición, de falta de salud. Pues ellas habían desarmado a un grupo de 20 gorilas de la Policía Federal. Bueno, era el caso de Nedina. La acusación contra Nedina era que ella un día se había presentado a un campamento de una empresa de capital italiano, que era la encargada de hacer esta obra del gasoducto, y que ahí había un grupo de trabajadores. Entonces que ella les fue a manifestar su inconformidad con el gasoducto y que entonces, en coraje porque no le hicieron caso, fue y golpeó a un grupo de ingenieros. A los mismos, a todos les quitó sus carteras, sus teléfonos celulares y se echó a correr, y los ingenieros nunca la pudieron alcanzar. Una cosa, y detuvo maquinaria pesada. O sea, sí, casi. Entonces... En serio, es así, ¿eh? O sea, así venía el juicio, pues. Entonces, era un absurdo que esta mujer de la tercera edad hubiera hecho eso. Eso es lo que, a los grados que llegó Rafael Moreno Valle Rosas. Y luego entorpecieron el proceso contra Nedina, ¿no? Porque está plagado de irregularidades. Por ejemplo, uno de sus acusadores, uno de los trabajadores de esta empresa italiana a la que tú refieres, nunca se presentó a ratificar la denuncia contra nunca apareció. No. Después, al principio se pensaba que no existía, después se detectó que sí existe. Apareció después hostigando a campesinos de la zona. Aparece en obras de Morelos, en otros estados del país. Bueno, el supuesto acusador, el que decía que la mujer lo había cacheteado y le había robado su teléfono y su cartera y se había hecho a correr, etcétera, etcétera, nunca se presentó a declarar. No. Entonces, el acusado nunca se presentó al juzgado y con esa condición, ¿tuvieron cuántos años en Edina en la cárcel? Casi 2 años. 2 años.
3 años. Y el sujeto andaba por acá, yo recuerdo en alguna cobertura de la misma posición, pero con pobladores de Calpan, si no mal recuerdo, San Andrés Calpan. El sujeto apareció ahí porque varios campesinos lo identificaron. Este es el sujeto que ha hostigado a Inedina, que fue el que lo estaba acusando, y pues bueno, ahí andaba. Si no mal recuerdo, Fermín estaba vinculado también a otro sujeto, o era el mismo, el que presuntamente amenazó a nuestra compañera Yadira Llaven en otra cobertura que hacía de protestas de campesinos por parte de la Jornada Oriente. Estaba cubriéndolo y fue amenazada por este sujeto. En Santa Isabel Cholula estaba nuestra colega Yadira Llaven, reportera de la Jornada Oriente, dando cuentas de cómo estaba llegando la tubería para la construcción del gasoducto, y llegaron este grupo de supuestos trabajadores de esta empresa italiana y la amedrentaron y la intentaron golpear. Se presentó una queja, una denuncia. Pues ya saben que en este país todo se investiga, y por eso pues se investiga si tienes dinero, ¿no? No han encontrado a los responsables, ¿no? Pese a que ahí están las empresas, ahí están los campamentos de construcción, nunca pudieron encontrar a los responsables, ¿no? Una ardua labor de la PGR, pero pues nunca pudo hacer nada. El caso es que, por eso yo digo, no es del todo una buena noticia, es otro reflejo de cómo en México los derechos no se respetan, algo que ya está normado. Tiene que llegar a un juicio. Tiene que llegarse a estos extremos, a un juicio. Ahora, yo no estoy seguro que aquí terminen las cosas, porque seguramente van a recurrir la sentencia. O pueden incluso manipular también las asambleas. Me ha pasado claro. En la Sierra Norte, ¿no? Las mineras que manipulan asambleas ejidales o con los campesinos o con pobladores de la zona, y que al final sale el resultado de que todos están a favor, después de que los emborracharon a varios, que les regalaron algunos productos, o aunque la gente se oponga, el registro que hace incluso la semanal es de que la gente estaba a favor del proyecto. Bueno, es que hay intereses económicos muy poderosos. Alguna vez yo escuché a un ingeniero que estaba trabajando para construir una de estas hidroeléctricas que se quieren hacer en la Sierra Norte de Puebla. Si no estoy mal, la empresa se llama Hidrocidro. Comexidro. Y entonces él hablaba de cómo había que regalarles Xbox, estos aparatos son muy caros, unas consolas de videojuego, a los niños de la comunidad donde quieren hacer la hidroeléctrica. Claro. ¿Cuánto valen las consolas? Pues un promedio de 8,000 a 12,000 pesos. Bueno, pues él decía que cada niño, cada joven debía tener una consola de estas, que era lo de hoy. Era claro que era el intento de comprar conciencias. Claro, porque comprometen al más pequeño y al más querido de la casa. Sí, o si ya tiene un poco más de 18 años de edad, pues lo llevan a votar, a participar. Es comprar conciencias, es lo que hacen estas empresas. Lo normal era, lo que tendría que ocurrir es que cuando apenas se está hablando del proyecto, se hace la consulta. Es eso. Y se hace la consulta rápidamente. Si en la consulta dicen que no, pues entonces se modifica el proyecto. Si dicen que sí, pues ya pasa el proyecto. Claro. Así tendría que ser. Y no todo esto que lleva a que... ¿cuándo se tiene que haber terminado el gasoducto? No, ya se supone que hace un par de años justo, ¿no? Justo, no ha variado el trazo que es lo que se está pidiendo, porque hasta incluso lo que han dicho algunas comunidades es, bueno, varíen el trazo o que pase por arriba, que se construyan puentes, es decir, que no se pongan a nivel de suelo o en subsuelo. Ha habido propuestas también, pues, para no ponerse necesariamente la obra, no necesariamente en comunidades de Puebla y de Morelos, pero en Tlaxcala, por ejemplo, se ha dicho, modifiquen el trazo, que pase por otra parte. Y se han presentado estudios, Fermín, de académicos que se dedican a la investigación rigurosa, planteando proyectos distintos, no lo han hecho. Así es, bueno, el caso es que ya se dio este amparo, esperemos que sirva para que se pueda frenar esta obra. A todos nos debería de angustiar, tal vez muchos vemos como un asunto lejano o ajeno. No, es un asunto, a ver, hay que imaginarnos, porque eso es lo que a veces marca la diferencia entre una sociedad y otra, en que hay sociedades donde sí se toman medidas de prevención, donde sí hay políticas públicas de prevención de desastres, y donde no las hay. Desgraciadamente en México no tenemos esta cultura de prevención. Entonces, ¿qué pasaría con este gasoducto si un día hay un sismo? O una erupción mayor del Popocatépetl. Entonces tienen ustedes ahí una tubería Pues que sí, va pues sí, de Morelos, Puebla, Tlaxcala, llena de gas, y que entonces
exista una tragedia del volcán, un sismo, y explote San todo Juanico va a parecer un juego de niños. explote todo este gasoducto. Había un abogado, un encuestólogo, un demoscopista de apellido Centeno, que una vez me decía que era yo un exagerado, porque ya existen hoy técnicas muy avanzadas para evitar este tipo de contingencias, de tragedias, porque él estaba abogando por esta famosa fábrica Dragón de azúcar de Matamoros. El Dragón, que se fabricaba fertilizantes. Que usaba productos químicos y un día explotó, y que es una fábrica también muy polémica que salió de otro estado del país después de que causó una tragedia, se vino a azúcar de Matamoros. Bueno, a ver, esos argumentos de medidas de seguridad pues se caen con la industria del huachicol en Puebla. Claro. Se supone que los ductos de Pemex tienen tecnología de punta para que cuando se detecta que la presión del ducto baja, es decir, una variación menor. hay una variación, se supone que se frena el flujo de gasolina o de se diésel. corta el suministro. Se supone que caen unas trampas, ¿no? Bueno, pues ya se demostró que no existe esa tecnología de punta, o alguien no la usa. O alguien le abre ahí y dice que no funcione, ¿no? Los huachicoleros de cuello blanco. Así. O sea, los que están en la paraestatal. Los que están en Pemex, en el gobierno federal, en empresas, en gobiernos estatales. Son los guachicoleros de cuello blanco. Más los municipales. No los que andan ahí vendiendo gasolinas junto a la carretera, ¿no? Que te andan diciendo que está a 3 pesos el litro. Ya lo bajaron a 3 pesos, ahora dicen, ¿no? ¿Ya está a 3 pesos? 3 pesos. Ahí me dices dónde para ir. Esto es una broma, ¿eh? Bueno, no existe, no funciona. Esa es la realidad. Por eso hay huachicol. Claro. Por eso hay robo de combustible. Entonces, esto nos debe de angustiar a todos, porque en un momento dado, si un día hay una contingencia y un desastre, puede ser de una magnitud de dimensiones dantescas, digamos. Terrible. Hoy a muchos ya se les olvida cuando, por ejemplo, en Guadalajara, allá por los años 90, sí, bueno, ajá. Hay una fuga de gasolina en las tuberías. Era de gasolina, ¿verdad? Drenaje, y en una taquería se les voltea un aceite hirviendo, ¿no? No, ¿cómo se llama? Brasero. Ajá. Las brasas caen al drenaje y volaron, si no recuerdo, 29 manzanas de Guadalajara. Sí. Y se supone que era una fuga de gasolina. Aquí estamos hablando de que es un volumen muy grande de gas el que se transportaría. Pues imaginémonos. San Juanico, ¿te acuerdas? Por ejemplo, yo supe que hubo una oposición de la Universidad de las Américas, porque la UTLA sí calculó, dijo, si un día eso está allá, nos queda muy cerca. Ojo. Y la UTLA se está oponiendo. Y la UTLA se opuso. Y estamos hablando de que es una institución de alto prestigio académico que incluso se podría pensar que estaría muy lejos de donde pasaba el ducto. Y que además, Fermín, ya se ha comprobado, los investigadores que han seguido el caso de manera académica han comprobado que el suministro de gas de ese gasoducto no beneficia a poblaciones civiles, va a ir a dar a industrias, va a ir a dar a negocios, va a ir a dar a comercios, es decir, que va a ir a dar a capital, que lo único que está ganando es plusvalía, exponiendo la integridad de la seguridad de todos, ¿no? Claro, mira, a ver, ¿qué había de fondo en todo esto? Se decía que Rafael Moreno Valle Rosas, en su afán de ser candidato presidencial o de ser presidente de México, él buscó un acercamiento con los grandes capitales. Él siempre ha querido ser como el candidato de los grandes capitales. Claro. Y que entonces, como una manera de demostrar su compromiso con los grandes capitales, él entró de mutuo propio, asumirse como si fuera una obra suya, él hacer realidad este gasoducto. Y hasta con mano dura, ¿no? Porque era un asunto de la Comisión Federal de Electricidad, donde él se podía lavar las manos. No, pero se volvió el gestor, se volvió el represor, como dices tú, como dueño, ¿no? A ver, Simitrio, el líder de la 28 de octubre, está en la cárcel, o ahora con prisión domiciliaria, no porque se haya portado mal, no porque sea un delincuente. Es más, ya aquí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No hay un delito que perseguir contra Simitrio para que lo hayan vuelto a encarcelar. El problema original fue que Simitrio
le dio la libertad provisional Melquiades Morales Flores cuando era gobernador, y se establecía que Simitrio no podía regresar al estado de Puebla. Esa era parte de las condiciones. Cuando llegó Rafael Moreno Valle Rosas, quiso utilizar el tema de Simitrio para dar a entender que él tenía una apertura democrática, que no iba a ser, que iba a ser diferente a los gobiernos del PRI, y permitió que Simitrio regresara a Puebla y regresara a su activismo, es decir, a encabezar a la 28 de octubre, a estar atento a los problemas de los mercados donde tienen representación esta organización. En algún momento, Simitrio incluso era criticado porque como que no tenía mucho activismo político, como que él estaba metido perfil, ¿no? en el tema de la organización, los mercados, etc. Entonces se sabe que hay un momento en que mandan a llamar a Simitrio del gobierno del estado y le dicen, a ver, una parte muy importante de los vendedores en los mercados de Puebla son gente que viene de las comunidades del volcán, por donde pasa su ducto. Donde hay la oposición. Donde está la oposición, entonces le dijeron a Simitrio, tú nos tienes que ayudar para convencer a toda esta gente de que permitan el paso del gasoducto Morelos. Y entonces Simitrio, que siempre ha sido un líder social, su respuesta fue, déjenme hablar con la gente. Claro. Él habló con la gente, escuchó argumentos, se dio cuenta que es realmente muy grande el malestar, que nadie acepta el paso de este gasoducto, y su respuesta fue, no, yo no puedo ponerme en contra de la gente. Claro. Son mis representados, es una causa justa, y al revés, yo tengo que apoyarlos, y yo mejor quiero abogar con el gobierno para que no pase el gasoducto por esa zona. Ese fue su pecado. Y con eso se echó a Rafael Moreno Valle. Claro, entonces el desquite fue cárcel, persecución a su organización, represión. A sus hijos, y a su esposa, y a toda su Una familia. suerte como de exterminio de la y familia a todos Sarabia. sus cercanos. Todas esas fueron las consecuencias del tema del gasoducto. Que sigue sin consumarse, sin realizarse. Simitrio sigue privado de su libertad. Los presos políticos que estuvieron encabezados por el Medina Rosas Vélez, nadie les va a poder quitar el sufrimiento, la amargura, el daño físico, emocional, también económico que les representó estar en la cárcel. Las comunidades siguen acosadas, siguen en pie de lucha, y sigue habiendo además este cuestionamiento de académicos de que no debe de existir este gasoducto. Claro. Ahora vamos a ver si se respeta esta decisión judicial. Ahora vamos a el tema que ha ocupado nuestra atención en estos días, lo que yo podría llamar la pesadilla de Palmarito. De Palmarito Tochapan. ¿Qué pasó el día de hoy, Martín? Fermín, pues al filo de las 13:30 horas de hoy, un grupo de agentes periciales de la Procuraduría General de la República acudió a la zona donde presuntamente fue ejecutado un civil a manos de un soldado. Esto, ustedes recordarán, se sabe a partir de videos que fueron publicados desde el martes por la tarde, en una cuenta de YouTube de Palmarito Tochapan. Llegaron hoy los agentes periciales, llegaron 8 días después de que sucedieron los hechos, es decir, 8 días después de que hubo un enfrentamiento violentísimo en Palmarito Tochapan en la noche del 3 de mayo, del cual resultaron 10 muertos, 4 soldados, 6 civiles, además de 12 heridos, y 14 detenidos. Apenas 8 días después llegaron los agentes periciales, llegaron a las 13:30, ya había en esta zona donde supuestamente se ejecutó a un civil, el video mostraría eso, llegaron a las 13:30 horas, ya había ahí, Fermín, una decena de enviados de diferentes medios, desde medios de aquí de Puebla, medios editados en la capital del país, algunos medios internacionales grabando ahí, pero además ha sido una zona, es una de las, el lugar donde sucedió esto, Fermín, es una encrucijada donde están prácticamente tres de las 3 principales calles de Palmarito Tochapan, la 10 Sur, una que se llama Camino Nacional y también la Avenida Hidalgo. Ahí llegaron, ya es una zona que difícilmente no estaba alterada para que realizaran sus trabajos los agentes periciales. Por ahí un colega dijo de manera sarcástica, llegaron para que los criticaran, ¿no? Pues 8 días después de los hechos arribaron. Y en ese marco, Fermín, mientras realizaban los agentes periciales de la Procuraduría General de la República sus labores,
apareció una hora después un grupo nutrido de mujeres, 20, 30 mujeres, algunas con niños, para hacer diversos reclamos. El principal, por supuesto, que el ejército salga de la zona. Ellos y ellas insisten nuevamente en que no están vinculadas ni participan con las bandas de huachicoleros. Hablaron claramente de que les parecía una infamia que se dijera desde las autoridades que habían ellas sido utilizadas y sus hijos como escudos humanos. Decían, ¿cómo vamos a exponer a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros vamos a permitir? Hablaron también de que hay irrupciones violentas de la policía militar que entran a las casas. A estas casas, justo en las que estabas hablando tú, Fermín, había gente ahí, madres de familia, que decían, yo vivo justo ahí donde pasa el ducto, pero yo no estoy haciendo nada, yo les puedo permitir la entrada a mi casa, pero entran violentamente. Dicen que apuntan a los pobladores, que los niños están asustados, que también los cateos a los automóviles, a los vehículos que transitan por la zona son violentísimos, que los soldados se les dirigen de manera ofensiva, que apuntan a la gente y dicen, bueno, nosotros ya no queremos esa presencia. Pero al mismo tiempo, Fermín, también hablan de la existencia de una banda. Dicen, aquí se ha dicho que actúa la banda del Toñín famoso, ¿no? Uh-huh. Pues aquí ni lo conocemos, ni es nadie que nosotros conozcamos. Dice, pero sí hay una persona que estaba actuando aquí, que sí se dedicaban al huachicolero, que no son de acá. Una persona a la que identificaron como el ruso, un hombre que dice que les tenía amenazada a la gente para que no hablara sobre el robo de hidrocarburos, y hasta dijeron ellas, tenemos el video, por cierto, aquí mismo en Facebook, en la página de la Jornada Oriente, donde están los testimonios, los pueden ustedes checar ahí. Dicen ellas, nos tenían amenazadas y no podíamos hablar, pero ahora que ya se fueron los huachicoleros, vamos a hablar y vamos a decir, ni ejército ni huachicoleros. Así es, lo que llama principalmente la atención de lo que nos narra Martín es esta tardanza de la PGR. Ayer que se dio a conocer este video, o más bien que ya el martes, desde el martes, pero bueno, ayer ya cuando viene esta repercusión, resulta que hay una versión que sale de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, donde ellos se dice que ya se conocía el video. Y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, ¿no? Que la tenían su poder, que les había llegado, que ¿no? ya tenían los videos donde militares disparaban a civilizaban el tiro de gracia también. Exactamente. Entonces, pareciera que estamos otra vez ante un episodio donde si no hay un escándalo mediático, no pasa nada. El gobierno no investiga delitos. Así es. Esa es la fuente de la impunidad en este país. Claro. Pareciera que las instituciones dedicadas a la procuración de justicia lo que hacen es siempre intentar no investigar nada. Claro. Al final siempre esa es la consecuencia. Resulta inaudito que surja esta versión de que ya se tenían los videos. Entonces, si no se filtra ese video, que no sabemos quién lo filtró, hay un montón de interpretaciones, ¿no? Desde los que dicen que puede ser un instrumento propagandístico de las bandas de huachicoleros, de los propios huachicoleros, porque les conviene sacar al ejército, golpear al ejército, la imagen del ejército. Esa es una estrategia que se ha visto mucho ya en estados como en Jalisco, como en Sinaloa, como en Tamaulipas, donde hasta se hacen marchas en contra del ejército. Pero también la otra versión es que puede ser que este video se tomó, alguien lo difundió, alguien que sea totalmente ajeno al tema del narcotráfico, o del robo de combustible, o incluso alguien que simplemente sea aficionado a los videos. Hoy también tenemos esa particularidad, ¿no? O la propia población que indignada los sube, ¿no? Puede ser. Exactamente. O que alguien del propio sistema, dándose cuenta de que si no se ventilaba el video, no se iba a hacer justicia y lo haya... Sí. El origen puede ser múltiple, y ¿no? ya hasta hay interpretaciones de orden político. Ya ponen actores políticos. Sí, que queremos perjudicar. Si a tal personaje le conviene que no... ese incluso no puede ser descabellado, de que X personaje de alto poder, como no le conviene que se investigue el pasado de protección a los huachicoleros, filtra estos videos para que desprestigiar desarticular estas campañas en contra del huachicolero. Bueno, van a surgir N cantidad de versiones. Pero lo cierto, lo que sí podemos tener certeza
es que si no hubiera surgido este video, las autoridades hubieran dejado impune esta presunta ejecución extrajudicial. Y en general, pues todos los abusos que siempre se cometen en todo tipo de guerras, en todo tipo de intervenciones. ¿Por qué le decimos guerra? Pues porque hay un ejército. Sí. A ver, las guerras las libran los ejércitos. Y tenemos al ejército mexicano en las calles disparando con su armamento hecho para la guerra, con sus vehículos hechos para la guerra, con sus estrategias hechas para la guerra. Los tenemos en las calles de comunidades de Puebla. Es una guerra. Y en el caso del video que nos ocupa, el de Almarito Tochapan, que son 4 videos de hecho, Fermín, pues todo parece ser que es una suerte de venganza, es lo que parece ser. No podemos tampoco dar por hecho que necesariamente el video que corresponda para Almarito Tochapan. Ahí había arrestos, por supuesto, indicios. Estuvimos en la zona junto con nuestro compañero José Castañares. Sí hay impactos de bala, por lo menos se veían, yo te puedo decir, una docena de balas, pero lo que es un hecho y lo que se interpreta es que esta ejecución extrajudicial que aparece en los videos o que habría sucedido es consecuencia de una suerte de venganza de este soldado a partir de que un huachicolero o este hombre que habría muerto ahí le disparó por la espalda a un soldado. Es lo que también evidencia, si esto llegara a confirmarse, es que la preparación del ejército, incluso en una actividad pues de confrontación con grupos criminales, pues también está fuera de control, porque el soldado está actuando, entiendo, si hubiera actuado así, está actuando a discreción, está actuando por su propia voluntad, no bajo un mando ahí que lo estuviera supervisando, ¿no? A ver, en todo el mundo donde intervienen los ejércitos pasa esto. Sí, pues es que es una institución creada para la guerra, ¿no? En Estados Unidos, siempre que hay guerra, hay un área del ejército de Estados Unidos que se dedica exclusivamente a buscar la manera de que los periodistas no lleguen a los frentes de batalla. Pues sí. ¿Por qué? Porque si llegan, documentan todo tipo de abusos de los militares. Un militar está entrenado para matar y está preparado para morir. Su negocio es la guerra. Y habría incluso hasta una frase más fuerte. Un militar no está preparado para respetar derechos humanos. No, por supuesto que no. No, él está preparado para disparar o que le dispare. O sea, él no está en su mente el tema de los protocolos, etcétera, etcétera. Claro que no. Entonces, por eso, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos y la prensa, siempre que hay guerra, entran en una confrontación, siempre hay un área que busca sacar a los periodistas. Se llegó a decir que, por ejemplo, en el caso de Irak, a los propios periodistas se les advertía, ten cuidado porque te pueden disparar. Los militares en un momento dado, en un intercambio de fuego, se vuelve muy atractivo dispararle a un periodista. Oye, pero también están los protocolos, los acuerdos internacionales, los acuerdos de Ginebra, por ejemplo, para que haya, digamos, zonas de excepción, protección a civiles, que de todas maneras en una guerra tampoco se respetan, ¿no? Este caso de Siria, ¿no? No ocurren. Hay un libro muy interesante, ahorita no recuerdo ni el título ni la autora, pero leí un día. Ya estás como Peña, sí, como Moreno Valle. Leí un adelanto. El próximo programa vamos a traer aquí un extracto muy interesante, donde ella analiza cómo en el ejército mexicano no se tiene ningún área especializada en psiquiatría. Ojo, a ver, estamos hablando de que los soldados están sometidos a un estrés altísimo. Y eso no están en manejan batalla, ¿no? Armas de fuego. La misma instrucción militar es una instrucción la disciplina militar violenta, es atroz, etcétera, etcétera. Llevarlos a combatir al narcotráfico, a lo peor de la sociedad. Ellos salen a enfrentarse siempre a lo peor de la sociedad. Ellos saben el tema de lo que son enemigos y aliados. Ellos parten el mundo, la vida, en aliados y enemigos. Así es. Ellos van en vehículos militares donde todo el tiempo van alerta, saben que en cualquier momento les pueden disparar. Sí. Entonces, esta autora ha documentado casos de militares que han caído en situaciones de desequilibrio emocional, desequilibrio con enfermedades psiquiátricas, que se han vuelto incluso hasta multihomicidas por parte de este desequilibrio. Y que lo grave es que no se tiene en el ejército un área especializada de salud mental. Terrible. Mucha de la violencia que se vive en las calles en Estados Unidos pues es producto de todos estos soldados que han regresado de la guerra y que
Cuando regresan a su vida cotidiana, común y corriente, No, ya no pueden. de repente un accidente de tránsito o cualquier cosa los lleva a suponer que siguen en la guerra y entonces agarran un arma y matan a todos los cristianos que se les ponen enfrente. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos tiene un área de atención psiquiátrica. Para los veteranos, para los llamados veteranos, ¿no? Sí. A mí una vez me tocó en un aeropuerto de Atlanta, estaban llegando soldados de Irak, me tocó ver cómo en un baño, no sé por qué razón, pero se empezaron a pelear entre los soldados y arrancaban las puertas de los excusados. O sea, estás hablando de hombres de 2 metros de altura que vienen de la guerra, que vienen de pelear todos los días, fornidos, con una disciplina, con un estrés, con una los hacen personas ansiedad, desalmadas. arrancar las puertas y aventárselas entre ellos. Iba yo con un colega, salimos corriendo del baño y cuando salimos ya estaba la policía militar rodeando el baño, era un corredero de gente y después alguien nos dijo que nosotros habíamos tenido la mala suerte porque nosotros habíamos perdido un avión. Entonces nos fuimos a otro aeropuerto y de ese aeropuerto nos volvieron a regresar al mismo aeropuerto. Entonces tuvimos una mala suerte y nos contaron que realmente había pocos civiles en el aeropuerto. Porque cuando llegan los soldados, vienen de regreso, vacían los aeropuertos. Porque hay un índice de violencia terrible. Los soldados vienen agrediendo, digo, no sé si a lo mejor es la expresión correcta, pero vienen locos. O sea, los veteranos, pues. Los soldados que vienen de la guerra, que vienen del combate. Entonces, pues muchas veces pasa esto. Estos soldados que se acaban de agarrar a balazos con unos, Sí. pues ¿qué tacto pueden tener? No, bueno, lo que se presume en estos videos es que están sometiendo a un sujeto, ¿no? O sea, lo que se parece. Este sujeto, alguien lo dejan ahí y el sujeto al que están sometiendo tiene una agresividad terrible porque sometido y haciendo en el suelo le dispara al soldado como 5 o 6 veces, se nota, cae el soldado. La siguiente escena que podemos recuperar del video es que lo toman, lo bajan, lo someten y con una sangre fría terrible dispara. Eso es lo que se vengan. Hay una venganza. Una venganza. Es una venganza lo que pasó ahí. Bueno, la tercera noticia tiene que ver con un reporte que hace nuestro compañero Carlos Rocha sobre las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, Fermín, y que ya establece que Puebla tiene una incidencia de delitos cometidos superior a las de Guerrero, Tamaulipas y Michoacán. Estas son entidades donde desde hace varios años el narcotráfico, una variante del crimen organizado, ha sentado sus reales, ¿no? Claro, es una medición en general del índice de delitos, de denuncias. Es cierto que, por ejemplo, ahorita Tamaulipas en los últimos días supera mucho en Puebla en asesinatos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, ayer antier hubo una jornada más en Reynosa, Tamaulipas, de terror, donde la gente no salió de sus casas, donde hubo enfrentamientos bloqueos en las calles, también, etcétera, ¿no? etcétera. Pero en general, el índice global de denuncias, Puebla ya está entre los primeros lugares. En los 3 primeros meses de este año estuvo con más denuncias por delitos de todo tipo, superior a Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, que son 3 estados que se han caracterizado por ser muy violentos, con mucha delincuencia, con mucha violencia. Eso es lo que está pasando ya en Puebla. Yo iba a decir, nos tenemos que acostumbrar, pues no, yo creo que no. Pero sí ya se está volviendo parte de la cotidianidad y volvemos a insistir, no podemos sumergirnos en esta en esta actitud de decir, bueno, pues ya tenemos que acostumbrarnos, claro, resignarnos. No, tenemos que seguir exigiendo que se pare esta barbarie en Puebla, que ojalá sea cierta la guerra contra el huachicol. Sí. Ayer estuvo aquí Roxana Luna, ella trae su propia versión de que no se están haciendo las cosas realmente para combatir el crimen. Es una suerte de simulación. Es solamente una simulación mediática. Con corte político. Tal vez un poco prematuro decir que esté ocurriendo eso, pero tampoco hay que descartar que eso es lo que esté realmente aconteciendo en Puebla. Claro. La cuarta noticia es una declaración de Eucario Lucero Cariños, el dirigente, el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, que le pide al gobierno del Estado garantías para 500,000
de maestros de esta organización que trabajan en el llamado Triángulo Rojo o la Franja del Huachicol. Esto luego de que la titular de la CEP en Puebla dijo que 10 maestros de esa zona serían reubicados. Así es, los maestros son una de las víctimas más de este crimen organizado. Ya era un problema añejo que se había venido denunciando de años atrás, pero que las autoridades no habían atendido. Lo comentábamos ayer, ¿no? O sea, pues, antier, un chamaco de secundaria que ya es halcón con el crimen organizado, que su papá trabaja como que ya le pagan 12,000 pesos al mes, que ya se siente con poder económico, con poder físico, con poder social, con protección, ¿no? Con protección, y de repente se enfrenta a un maestro que le exige cumplir con los deberes escolares. Entonces el chamaco piensa que puede sobornar al maestro o que lo puede amedrentar, lo puede amenazar. Los maestros ya habían presentado muchas quejas, y no es solamente en el tema del huachicol. Por ejemplo, hay una comunidad aquí cercana a San Martín Texmelucan que me comentan que ahí es famosa porque varios grupos de chamacos se van al Estado de México a robar autopartes. Entonces, y esos chamacos amenazan a los maestros. Entonces, como siempre pasa, hay maestros que quieren cumplir con su labor, asumen el papel de profesores y son serios, ¿no? Y sufren estas consecuencias. Y hay maestros que en lugar de poner el orden, pues, se van a chupar con estos chamacos y se pervierten. Claro, y el problema es que frente a todo esto, a estos dos extremos, hay una ausencia de la Secretaría de Educación Pública. Total. Y finalmente, un trascendido que fue dado a conocer hoy a través de una columna en el diario Universal, el diario capitalino. Hay una columna que se llama Bajo Reserva, que regularmente se confecciona, Fermín, con pues, aportaciones de los reporteros, editorialistas, trascendidos, y ahí se dijo esta mañana que es muy probable que la Secretaría de Defensa Nacional entregue a las autoridades correspondientes al soldado que presuntamente asesinó a un civil, es decir, que lo ejecutó, esto que aparece en los videos. Eso sería lo más viable para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya hace rato Enrique Peña Nieto salió a declarar. Pero ya sale como Fox, ¿no? Sí. Dijo que no quería decir. ¿Y yo por qué? Casi dijo, ¿no? Pero sí dijo que hay que investigar el caso de Palmarito. Y sí les convendría. Si ahorita el ejército sale con una versión de que se le disparó solo el rifle al soldado, de que el video está truqueado. Está truqueado porque no se ve la parte en la que el hombre primero le iba a disparar al soldado, etcétera, etcétera, va a cometer un grave error porque se les va a complicar, como el caso de Tlatlaya. Sí. Si usted recuerda el caso de Tlatlaya, en el que la primera versión es que el ejército detecta un campamento del narcotráfico. Cuando se van a acercar son repelidos y entonces el ejército dispara y mata a un montón de presuntos delincuentes. Esa es la versión del ejército. Es la versión del ejército. Después resulta que se filtra los peritajes donde se establece que los impactos de bala en las paredes no son impactos de enfrentamiento, sino son impactos de que fusilaron a los civiles. A los civiles que murieron ahí. Que podrían o no estar involucrados en el narcotráfico, pero fueron fusilados. Se armó un grave escándalo mediático que llegó a la prensa internacional, que después ya no sabía cómo salir de este escándalo el gobierno federal. Ahorita están a tiempo, aunque, a ver, yo también me preguntaría, ¿solamente habría que sancionar al soldado que disparó? No. Porque aquí hay varias cosas, ya hay varias responsabilidades. Primero, la pregunta es, ¿ese soldado inmediatamente fue sancionado? No, es lo que te comentaba hace un momento. Que los militares rinden un parte. Hay un alto mando militar a cargo de estos soldados. Ellos son tropa. Entonces, puede existir la posibilidad de que el soldado, de motu propio, en un acto de violencia, disparó, pero ahí tendría que haber existido un oficial que lo remitiera, por cierto, a la policía militar. Pero esos son policías militares ellos. Lo tuviera que sancionar, y los otros mandos militares que están arriba. Arrestado y cuartelado, como le dicen. Exactamente. Entonces, bueno, pero sí, lo que más le convendría al gobierno federal es en estos momentos encontrar rápidamente a un responsable y hacer justicia. Así es, que se antoja difícil, Fermín. Se antoja difícil, pero bueno.
Esto es lo que le queríamos comentar, presentar en esta edición del programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Le agradecemos mucho su presencia. Hoy es jueves, ya inicia el fin de semana, hoy es el viernes chiquito. Y otro de puente. Y otro de puente. Otro puente. Para fortuna sobre todo de los niños que van a la escuela. Y para infortunio de algunos de sus padres que no los aguantan. Porque el próximo lunes hay suspensión de clases. Es Día del Maestro. Ya pasó el Día de las Madres. Ya pasó el Día de las Madres. El próximo lunes es el Día del Maestro. Festeje, reconozca usted a los maestros. Tal vez no estamos en esta etapa como antes ocurría, que el maestro tenía un alto prestigio social. Sin embargo, los maestros son la columna vertebral de toda la sociedad. Sin y la mayoría de ellos son responsables, claro, y cumplen. La mayoría son buenos. Yo soy enemigo de estos que se ponen a cuestionar la educación pública. Yo estudié en escuelas públicas, la universidad ya no, pero hasta la preparatoria yo estudié. Decir que no. No, por eso, pero a ver, yo estudié en escuelas públicas. Yo también, Y siempre fui un excelente estudiante. Bueno, eso ya no, eso sí no es cierto. Se le ponen sus orejas de burro, lo castigaban, hasta lo sacaban. Entonces... Mandaban a traer a tus papás, Fermín, me han dicho. Pero no por mal desempeño escolar. Qué bien grosero, que era como halconcito, los amenazaba. Bueno, pues muchos somos productos de la educación pública y no hay motivo para atacarla, no hay motivo para atacar a los maestros. Es más, la solución a todos estos problemas de violencia, de huachicol, es la educación. Pues sí. Si hay equidad social y la equidad pasa por que todos tengamos acceso a una buena educación. Reconozcamos a los maestros. Y el tema es, no hay que atacar a los maestros, hay que ayudar a mejorar la educación. Y reconocerlos, porque la verdad es que la mayoría, hay una buena parte de maestros que rayan en el sacrificio. Sí, claro, o sea, malos salarios, autoridades educativas que los ignoran, sindicatos corruptos como es el CENTE, enfrentándose a poblaciones el CETEP, etcétera, etcétera. Los líderes nada más llegan a enriquecerse, se olvidan de los maestros, y los maestros son los que les toca realmente todos los días partirse el alma para ese campo de batalla sacar adelante, para que los niños de México, para que los adolescentes aprendan, estudien, para que tengamos un mejor desarrollo, un mejor futuro. Hay que reconocer mucho a los maestros. Si puede usted, vaya, no es necesario a lo mejor dar un regalo, pero si hay una palmada, una felicitación, un abrazo, creo que eso importa mucho. Un beso a las maestras. Yo quiero decir a los maestros. También, bueno, pues hay pluralidad, hay apertura. Bueno, ese será el día, hablaremos el día del tema de la diversidad sexual. Bueno, le agradecemos mucho su presencia, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos aquí el próximo domingo. Buenas noches.